Buenos días. Abordamos hoy la segunda jornada de estas interesantísimas sesiones y tan necesarias de sostenibilidad en instituciones culturales que gracias a la iniciativa de Marta García de Haro y a toda la organización en la que trabaja han podido realizarse estos días. Hoy estamos aquí, probablemente muchos de vosotros les conoceréis. Tengo aquí a mi lado a Pedro Rubio, que es el coordinador del área de medio ambiente de Casa Encendida. A continuación está Fernando Muñoz, el arquitecto y fundador de Smart and Green Design, y Evelio Acevedo, que es el director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza. Yo soy Elena Hernando, la directora del Museo Lázaro Galdiano. Como siempre digo, sí tengo esa suerte de trabajar en ese sitio tan precioso. Y estuve ayer por la mañana, no pude venir, pero por la tarde sí estuve en la mesa redonda, que me pareció, como comentábamos ahora, muy estimulante, con un montón de ejemplos y un montón de iniciativas que realmente dan envidia, ¿no? Y que nos incitan a hacer más cosas. Por lo que vi, se habló de la cultura como desde muchos ámbitos, pero básicamente yo lo reduzco a dos ámbitos distintos. Uno, lo que es la cultura como un elemento de transformación social, que es capaz de crear espacios para el diálogo, capaz de crear conciencias críticas. Recordaba yo ayer, y creo que no se puso la imagen tampoco por la mañana, una exposición que no sé si tuvisteis algunos la oportunidad de ver en Canal, que fue una exposición de Daniel Canogar sobre el mar, sobre esta isla de plásticos que hay en el océano, ¿no? Y que realmente genera directamente una conciencia crítica. Yo recuerdo que fui con mis hijas y amigas de mis hijas y de repente, de una manera así tan sencilla, tan intuitiva y relacionada por supuesto con el arte, llegan a conocer una realidad medioambiental que si no les llegaría por las noticias del telediario, que siempre les quedan lejos, ¿no? De manera que la creación artística es muy importante. Los artistas tienen ese papel de fomentar, como decían ayer, de contribuir a crear esa sensibilidad de una aproximación muy diferente a la teórica con la que nos enfrentamos casi todos los días, ¿no? Pero por otra parte también la cultura tiene este elemento que se genera desde cada una de las instituciones que están trabajando en la gestión cultural, ¿no? Que esas instituciones en las que desde la realidad en la que están, desde su ubicación, pueden trabajar alineados con estos objetivos de desarrollo sostenible que debemos ir poco a poco integrando. Estas instituciones culturales que pueden llegar a convertirse en un foco de experimentación para nuevas fórmulas de gestión en las que se llega a integrar pues, toda la parte económica, la parte medioambiental, la parte social en este tipo de trabajo que nos permite pues, de alguna forma experimentarlas y ponerlas en la sociedad, brindarlas a la sociedad y servirlas como ejemplo. También estábamos comentando antes de sentarnos que en España muchas veces nos falta esa transparencia que tienen los ingleses, esa sensibilidad por dar a conocer lo que estamos haciendo internamente y que a lo mejor puede servir a otros, ¿no? Muchas veces es pues, por el miedo a que nos quiten las ideas, por el pudor a qué pensarán si estamos demostrando que estamos haciendo cosas, pero yo creo que todo eso es una cosa que tenemos que aprender de los ingleses, que tienen muy interiorizado, como nos contaban ayer desde las distintas organizaciones, desde Julie's Bicycle y desde las otras, pues cómo ayudar a los demás a través de lo que estamos trabajando en una institución cultural en particular, ¿no? Hoy, esto también me hace pensar en esta necesidad de que los museos sean sostenibles por una necesidad de permanencia. Los museos tenemos la obligación de continuar en el futuro y para eso tenemos que incorporar el equilibrio en nuestras organizaciones, ¿no? Ya no sé si se hablaría por la mañana del informe Bissot, que es la reunión de directores de grandes museos del mundo, en la que ya en el 2010 se establecieron una serie de principios rectores para reducir la huella ambiental. Luego de esta reunión también que hubo en el 2014 del ICOM, en el que también se establecía cómo poder ir disminuyendo la huella de carbono, que creo que luego nos hablará Evelio Acevedo en su experiencia en el Thyssen, o la reducción de uso de energía en esas instituciones culturales. En fin, para poner un poco de ejemplos concretos y la cara útil de estos aspectos, pues hoy vamos a empezar con Pedro Rubio. Pedro, como he dicho, es el coordinador de área de medio ambiente de Casa Encendida. Él está licenciado en Biología Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene máster en Educación Ambiental por la UNED.
Fue coordinador de campañas de verano en la Consejería de Juventud de la Comunidad de Madrid y durante varios años ha trabajado como formador en educación ambiental para diferentes empresas y también para la comunidad. Ha trabajado en el programa de exposiciones itinerantes y apoyo a la dirección en el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín y desde 2002 hasta ahora es coordinador de Medio Ambiente en Casa Encendida de la Fundación Montemadrid. Me apuntan aquí que su interés especial está dedicado a la educación ambiental y a cultivar un pequeño huerto. Así que, bueno, Pedro, te escuchamos. Pues muchas gracias y lo primero agradecer a Red y a UNIA por haber organizado estas jornadas y haber decidido realizarlas en nuestra casa, que siempre es maravilloso y ya sabéis que desde los inicios de la casa en 2002 siempre lo que hemos intentado ha sido acoger iniciativas que venían tanto de iniciativas de la sociedad cívica como iniciativas de las instituciones y de las administraciones. Entonces, bueno, pues cuando nos lo propuso Marta, la verdad es que fue como bastante fluido el dar cabida a estas jornadas. Nosotros desde la Casa Encendida, que tenemos 4 áreas de actuación, que es cultura, educación, solidaridad y medio ambiente, siempre la pata ambiental evidentemente ha estado muy marcada, ¿no? Y nos hemos preocupado por poner en marcha iniciativas que nos permitieran, con la mínima cantidad de recursos, hacer el mayor número de actividades y propuestas posibles. Eso desde la parte económica. Vivimos unos momentos en el 2002 hasta que llegó ese fatídico momento de la... muy a lo grande, con muchísimos recursos económicos. La crisis lo que nos ha hecho ha sido reducir esos recursos económicos y nos ha hecho repensarnos qué es lo que podemos hacer y cómo tenemos que hacer con esos recursos económicos de los que disponemos. Sí que es verdad que también, en el caso de Madrid, esa crisis lo que ha dado ha sido unos movimientos sociales, con lo cual la parte social, evidentemente, que tenemos en el desarrollo sostenible, por así decirlo, la económica, la social, ha permitido que esos movimientos surgieran y funcionaran muy bien, con lo cual también hay una serie de situaciones que está viviendo la ciudad que han permitido que haya una mayor movilización. Y eso también enriquece las acciones y las actividades que se desarrollan en la misma. Y la parte ambiental, evidentemente, bueno, pues tenemos un planeta que poco a poco hemos visto que se va deteriorando, nuestro entorno también cada vez con estos picos de contaminación, con una utilización cada vez mayor de ocupación del territorio, los mares, la situación que se está viviendo en el Mediterráneo, que es casi un sumidero, ¿no?, de residuos. Entonces, bueno, pues vamos viendo todas esas situaciones que tenemos que ir incorporando. Y una cuarta parte que sería la cultural, que nosotros como centro cultural la tenemos ya, entre comillas, cubierta, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el principio nos hemos dedicado a trabajar en torno a las vanguardias y a la creación más vanguardista, ¿no?, dando oportunidades a artistas emergentes, ¿no?, con las convocatorias de la Fundación, como pueda ser inéditos o generaciones, y con otras que destinábamos a artistas más consagrados y a comisarios de reconocido prestigio. Todo eso dentro de un centro que lo que nos permite es trabajar con todas las edades, es decir, nuestra escala de trabajo va desde los niños que vienen con un año a pie a piano un sábado o un domingo en el patio, hasta estas personas de mayor edad que pueden venir a hacer formación, a visitar una exposición. También tenemos una gran ventaja dentro de nuestro centro, y es que yo tengo un interés por las exposiciones, pero ya que estoy, me subo a la terraza y veo unos huertos que tenemos arriba, o una manera de gestionar el jardín, o vengo a un curso de formación de español y si tengo 10 minutos me paso a ver una exposición de arte contemporáneo. Sí, porque la tengo aquí, es un mismo edificio en Envase que tiene una gran diversidad. Eso lo conseguimos como una ventaja porque nos permite llegar a muchos públicos de una manera indirecta, entre comillas, ¿no? Es decir, que puedo venir a tomarme un café y de paso pues puedo también ver una exposición o ver cuál es la programación de cursos en las diferentes áreas, ¿no? Desde el principio en la Casa Encendida, ¿qué queremos hacer con respecto a la parte ambiental, ¿no? Nosotros implantamos en el año 2007 el sistema de gestión medioambiental. Ya estábamos haciendo bastantes acciones para mejorar o reducir nuestro impacto ambiental, pero a partir de ahí ya lo que haces es más sistematizarlas. Desde ese año 2007 hasta ahora, el sistema lo que tiene que ir haciendo es que tienes que ir incorporándole mejoras. Nosotros, por ejemplo, por daros un dato, en el año 16 hemos reducido en un 9% nuestro consumo energético con respecto al 2015. Vamos intentándolo a través de ir convenciendo también a las personas que trabajan con nosotros, pues,
Nosotros somos un grupo de trabajadores que estamos directamente vinculados a la casa, pero después también subcontratamos como en muchos de los sitios de los que vosotros trabajáis. Y ahí es convencerles también de que se impliquen. Es decir, nosotros hemos hecho una inversión costosa, pero rentable a largo plazo, en focos LED. Son tecnologías que poco a poco han ido mejorando y permiten ofrecérselas a los usuarios o a las personas que están colaborando con nosotros en las diferentes acciones. ¿Eso qué supone? Que para determinados artistas, y algunos lo sufrimos a menudo, no es yo quiero esta pieza y quiero que se ilumine así, porque no conoce, sino que necesita una determinada cantidad de lumen. La luz LED es más fría, tal, pero es intentarles, convencerles sin obligarles. O sea que tampoco en ese sentido nosotros queremos que solamente haya una manera de hacerlo. Si tú lo necesitas y tenemos la opción, te lo vamos a dar, pero también plantéate que esa misma iluminación para iluminar tu pieza puede tener un consumo 80 veces menor. Algunos y algunas, evidentemente, no les importa, están en su perfecto derecho, pero otros sí que al menos ya lo conocen y se lo replantean. Es un momento para ir poco a poco, ir introduciendo esos contenidos ambientales que deben formar parte no de un área, sino que tiene que estar percolando todas nuestras acciones. Eso cuesta, pero bueno, poco a poco vamos intentándolo y vamos a ir consiguiéndolo. Desde hace ya unos cuantos años, en el año 2004 también tenemos unos paneles solares ubicados en la terraza de la casa encendida, en la parte alta. ¿Eso qué supuso? Pues que el 4% del consumo que nosotros realizamos de energía es muy poco, pero bueno, algo se suministra a través de esos paneles solares. Ya sabéis que con toda la legislación, pues bueno, ha habido situaciones ahí que han ido haciendo que esa instalación que tenemos, pues bueno, haya pasado por diferentes digamos, situaciones administrativas. Ahora estamos en una parte en la que, bueno, pues hay que tomar una decisión y a ver si finalmente, no siempre lo hemos tomado como autoconsumo, pero que nos sirve. Y es un buen ejemplo para mostrar que cualquier espacio en una ciudad como Madrid, soleada, tienes una producción importante. Eso lo vinculamos también cuando hicimos una acción a veces nos metemos en situaciones un poco complicadas. Hicimos un proyecto que era trabajar para en instalaciones solares, en el sitio más complicado que pueda ser, en las comunidades de propietarios. Entonces, intentar sacar el debate de la reducción de consumos en las comunidades de propietarios. Entonces, éramos como casi aseguradoras, íbamos con nuestra carpetita a convencerles para que participaran. Tenían que ser 3/5 partes de los vecinos los que tenían que aprobar en junta que eso se hiciera. Pero creíamos que era importante que en el barrio, que tiene muchos tejados y buenas azoteas, hubiera paneles solares. Al final conseguimos instalar 15 y con un gran sufrimiento porque la legislación en mitad nos pilló con el pie cambiado. Con lo cual, bueno, pero quiero decir que lo que nosotros hacemos aquí también lo ofrecíamos fuera. Y era que en una comunidad de propietarios, cuando te cruzas por el pasillo, en vez de decir, pues parece que llueve, dices, oye, ¿por qué no reducimos más que podemos conseguir qué? Entonces, bueno, pues es sacarlo y buscar un método que realmente funcione. Podemos les mandábamos, de hecho, unos pequeños folletos de ahorro energético que les servían a ellos para poner en práctica determinadas medidas, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos es la reducción del consumo de agua. Ahí vamos un poquito más flojos. En el último año, 16, con respecto al 15, solamente ha habido un 3%. También es verdad que lo que estamos haciendo es, comparando esos datos de nuestro consumo de agua en la terraza y en el resto del edificio, con los datos que tenemos, que nos suministra una pequeña estación meteorológica que está estudiando islas de calor en Madrid con el departamento. Esto lo está realizando el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Con lo cual nosotros sabemos en todo momento qué temperatura tenemos, qué viento, porque está ubicada en la terraza. Entonces eso sí que nos permite pues, ir viendo, y que eso se quiere meter en red también para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan observarlo, que es qué es lo que está sucediendo, cómo está incidiendo y cómo la temperatura va variando en nuestra ciudad y las precipitaciones, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es la segregación de residuos. Evidentemente es algo que ya todos lo hacemos, y si yo ahora os preguntara quién segrega residuos en su domicilio y en sus centros, la respuesta sería todos. ¿O hay alguien que dice que no segrega los residuos? Ahora, id a ver una papelera, si queréis luego nos acercamos, de las de la casa encendida, y veréis como donde pone papel y plástico, etc. O sea que realmente todos tenemos ya incorporado qué es lo que tenemos que decir, pero nos falta dar el salto a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que eso lo vayamos incorporando y que un centro cultural también tenga esa parte de decir, bueno, te estamos motivando. Es decir, con lo que tú estás, con los residuos que nosotros recogemos,
puedes hacer plásticos, se pueden hacer 5 forros polares. Es decir, que veas que lo que tú estás haciendo como ciudadano tiene una utilidad y tiene esa parte, ¿no? Realmente, otra de las cosas que estamos haciendo, y enlazando con lo que comentaba Elena, ¿no? Una de las instalaciones de Canogar también, que son todos esos residuos electrónicos, nosotros lo que estamos intentando, antes lo gestionábamos como residuo y ahora trabajamos a través de Recumadrid, que sí que recupera una parte de todos esos residuos. No renovamos tan a menudo como quisieran los elementos, los componentes electrónicos, pero sí que hay una parte que nosotros ya no nos sirven, pero sí que pueden ser útiles para otras personas. Entonces, no directamente mandarlos para reciclar, ya sabemos parte del destino. Nigeria es el gran centro de recepción de elementos informáticos, pero bueno, ahí les estamos dando o intentamos darle otra vida a través de ese compromiso que tenemos con una entidad que además tiene unos fines sociales y de integración de personas en riesgo de exclusión social. También desde la Casa Encendida lo que tratamos es, como comentábamos ayer, ¿no? El público escolar, que son realmente pues, un público muy interesante porque nos permite, primero es un público cautivo, o sea, tú convocas un encuentro como este, unas jornadas, y puede que venga la gente o no, sin embargo los escolares los traes y haces una actividad. Es un público muy interesante. También es verdad que siempre se le considera como la generación del futuro, y es que están aquí, pueden decidir, pueden hacerlo. Ayer tuvimos una conferencia de Pepe Esquiva y lo que nos decía él era una cosa muy curiosa, que es nosotros ahora lo que estamos haciendo es tomar decisiones que van a afectar a la generación que ya está ahora y a las futuras. Es decir, los niños si nosotros les damos un ambiente contaminado, ellos lo van a respirar. Salvo que, bueno, pues no respiren, pero eso ya es mucho más problemático para ellos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en otros lugares, en otros países, o en otras culturas, lo que se plantea es las decisiones que se toman y que puedan impactar, tiene que verse la repercusión a 5 generaciones. Nosotros, quizá con 3, 4 años, ya vamos un poquito con problemas, ¿no? Entonces, pensemos también en lo que va a ocurrir, cuáles son esos escenarios de futuro que nos vamos a encontrar. Es decir, subir 2 grados en la temperatura global tiene unas repercusiones claras. Sin embargo, parece ser que de momento nos importa, pero poco, ¿no? O sea, nos importa porque lo decimos, pero las medidas que estamos tomando no siempre son las más adecuadas. Entonces, evidentemente, nosotros con los escolares lo que estamos haciendo es contarles qué es lo que está sucediendo en su entorno más próximo y de una manera global. A veces muy difícil. Pero, porque claro, cuando estamos trabajando con los niños y niñas de infantil, hablarles de cambio climático es totalmente imposible. Es una cosa que no pueden. Pero sí que al menos si están trabajando les podemos acercar, aproximarles, no solo de la huerta, ¿no? A que toquen la tierra. A veces te sorprende, ¿no? Y si lo habéis trabajado alguna vez con niños, cuando los traen parece que vienen limpios y tienen que irse limpios. Y aquí vienen limpios y esperamos que se vayan sucios. Porque han tocado la tierra, han tomado contacto con ella, están ahí, ven cómo las cosas crecen, de repente pueden coger una lombriz, que es una experiencia única. O sea, cosas que suceden y que en sus centros educativos se nos están transmitiendo. Para que intentemos conservar eso, realmente una manera de hacer una agricultura mucho más apegada a la tierra y sin tantos elementos químicos, necesitas que tengan esa experiencia que no siempre tiene. O sea, ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, cosas que es muy agradecer, está implantando en muchos centros educativos huertos, pero aún así nuestro programa sigue funcionando, porque sí que es cierto que hay una demanda. También hacemos con ellos una cosa que es sorprendente, cómo se transforman los residuos en materia orgánica que puedes emplear para las plantas. Entonces, claro, ellos lo ven, lo observan, se dan cuenta que hay vida en todos los lugares, que de otra manera sería más complicado, es tangible con un pequeño lupa, ¿no? Es decir, que vamos incorporando a ellos una cierta sensibilidad. Con los más mayores hablamos de calidad ambiental, ¿no? Entonces, ellos es que vean y los decibelios que generan dando un grito todos en conjunto, ¿no? Entonces, claro, la contaminación acústica en la ciudad ya la tenemos muy asimilada, pero ellos se dan cuenta realmente que cómo sube eso, ¿no? Cómo les impide relacionarse, cómo les afecta, ¿no? Entonces, calidad del aire, hábitos saludables, todo lo que podemos incidir, y el problema que tenemos es que eso lo evaluamos con el profesor y con ellos, pero no tenemos un seguimiento, no hay una evaluación, no sabemos cómo ha incidido en ellos
Una intervención que es muy pequeña, 1 hora, 2 horas, no sabemos cómo se puede hacer. Quizá ya haya metodologías que saben cómo hacerlo, pero nosotros de momento no lo hacemos. Sí que queremos y entendemos que eso tenemos que seguir haciéndolo, porque puede que cambie en parte esos hábitos, ¿no? Pero claro, los estímulos son tan grandes que una intervención de 1 hora le quedan 23 horas del día y espero que muchos años más, ¿no? Muchas horas más. Entonces, claro, es complicado ver cómo ha repercutido eso en ellos y cómo podemos interpretarlo nosotros, ¿no? Otra de las cosas que estamos haciendo es trabajar con colectivos con discapacidad psíquica, ¿no? Entonces eso lo estamos haciendo también, tanto en las exposiciones de arte contemporáneo, que es una manera de acercarse, eso sí, siempre intentamos que sea a través de especialistas. O sea, las personas que trabajan con nosotros, no todos y todas, tienen esa sensibilidad o esa manera de poder acercarse a ellos. Entonces colaboramos con otras instituciones que nos facilitan el acceso para estas personas con esas peculiaridades, que es un público complicado, pero sí que hay que facilitarles el acceso. No todas las exposiciones que tenemos son accesibles, entre comillas, para ellos, sino que es las que podemos seleccionar y que creemos que van a funcionar bien, se les da esa posibilidad. Es decir, ahí sí que lo que hablábamos ayer, ¿no? Un poco trabajar sobre todo las emociones con ellos y ver sus reacciones, que en general suelen ser bastante positivas, ¿no? Sobre todo porque, aunque salgan, muchas veces es los propios equipos los que les muestran lo que tienen. Entonces, teniendo equipos propios, lo que te permite es abrirles más a que entiendan ese tipo de actuaciones, ¿no? Con respecto a los cursos y talleres que vamos realizando en la Casa Encendida todos estos años, pues sí que intentamos que todo el contenido que tengan, nosotros les intentamos transmitir que hay un sistema de gestión ambiental que lleva la casa, pero luego hay otros que son más específicos. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en torno al reciclaje textil. Además, este fin de semana tenemos un maratón de reciclaje textil en el patio, que es toda la repercusión que tiene nuestros hábitos, que realmente no sabemos muy bien y que no somos capaces, ¿no?, de dimensionar qué es lo que supone ese consumo exacerbado de todos esos recursos textiles que estamos haciendo, el impacto que tiene sobre nuestra sociedad, sobre nuestro planeta y sobre nosotros mismos, ¿no? Es decir, estamos muy sujetos a la moda, entonces es una manera de hacerlo y de dotar de capacidades para que todo eso que tú ya vas a desechar te sea útil a ti o al menos también sea útil para otros, ¿no? Entonces, bueno, pues estáis todos invitados si queréis pasaros por aquí. Y una de las cosas que siempre nos funciona muy bien es pues, que las personas se quiten una etiqueta de una prenda que lleven y la ubiquen dentro de un mapa y que vean de dónde vienen. Claro, entonces realmente te das cuenta de dónde vienen, cuáles son los impactos, qué tipo de textil, qué es lo que supone, qué coste, cuál es el salario que reciben esas personas, cosas que ya sabemos, pero bueno, que es importante, ¿no? Ir volviendo otra vez a comentar y a compartir con otros, ¿no? Otra de las cosas que estamos incorporando, que ayer también salió, ¿no?, que era lo dijo Federico Mayor de Zaragoza, incorporar a la mujer como tal. Entonces, bueno, nosotros éramos como muy reacios, ¿no?, a hacer ese tipo de intervenciones, pero nos dimos cuenta que realmente necesitamos incorporar a las mujeres también a esa formación específica que nosotros estamos aportando. Ahí tuvimos una sesión que la verdad es que funcionó muy bien, un curso sobre urbanismo desde la perspectiva de género, ¿no?, que a veces se nos queda un poquito fuera, entonces es incorporarlo, es una perspectiva más y que tiene que funcionar. En Cataluña sí que lo están haciendo más, pero por lo menos en Madrid que nosotros supiéramos, aunque también hay colectivos que están trabajando sobre ello, pero de una manera tan específica no tanto. Y creo que sí es un valor importante que las mujeres, que poco a poco ya nos vamos incorporando a todos esos puestos, realmente tengamos esa opción de poderlo hacer mucho más, ¿no?, con ese punto mucho más de ver y sentirnos más ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas. Otro de los aspectos que también trabajamos, y llevamos ya 4 años trabajando en él, es la agroecología y la soberanía alimentaria. Es decir, ya uno de los aspectos más impactantes que tenemos sobre nuestro planeta y nuestro entorno es el uso de recursos destinados a la agricultura, una agricultura que además está, en cierta medida, y es lo que queremos transmitir, basada en el despilfarro, ¿no? Entonces, evidentemente es transformarlo, ¿no? No solamente desde la perspectiva de que nos formemos en otra forma de hacer agricultura, sino también en la manera en que esa agricultura y esa manera de hacer nos va a permitir analizar y ser corresponsables de lo que estamos planteando. Soberanía alimentaria, porque podemos intentar o queremos conseguir que esos aspectos de la agroecología se incorporen a un sistema que cada vez es más depredador, ¿no? Utilizamos mucha cantidad de terreno, muchos litros de agua para después desecharlos de manera directa. Entonces creo que es importante ahí incorporarlo.
Energías renovables es otra parte que también trabajamos y eso lo hacemos con la Universidad Politécnica de Madrid, les tenemos enfrente y por eso dentro del máster de energías renovables compartimos con ellos. Una de las cosas que estamos haciendo en las últimas ediciones es personas que ya han participado en el máster y que están llevando a cabo proyectos. La inmensa mayoría fuera de España, porque evidentemente ya sabéis que en España las energías renovables han sufrido una desaceleración, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen estas personas que están muy bien formadas? ¿Dónde realizan su carrera profesional? Fuera, ¿no? Entonces, traerlos para que lo puedan incorporar. Otra de las cosas que quería abordar era todos los ciclos de conferencias que nosotros estamos programando. Y uno de ellos, el que además nos lo hemos tomado, es la primera vez que hacemos un ciclo de conferencias lento, muy slow. O sea, es cambiar lo urbano desde lo humano. Empieza en 2015 y acabará cuando finalice. Y eso es difícil, ¿no? Convencerle a la dirección. ¿Qué periodicidad tiene? Ninguna. ¿Cuándo se realiza? Cuando nos interesa. Entonces, esas programaciones que creo que pueden funcionar bien, porque siempre el problema que tenemos es que estamos muy encorsetados, ¿no? Hay que hacer unas jornadas y tienen este plazo, hay que tener una periodicidad los jueves. Entonces, buscar sobre todo esa manera de hacer, ¿no? Y es traer iniciativas que tienen una repercusión sobre el entorno, ya sea la parte ambiental, social, económica o cultural. Esta tarde, por ejemplo, tenemos al proyecto Libera de Italia, que se hace con los fondos que se han requisado a la mafia, ¿no? Entonces, todas esas iniciativas cívicas que se están financiando a través de esa incautación de los bienes a la mafia italiana, ¿no? Así que son iniciativas que se llevan a cabo, que son muy interesantes y que nosotros queremos mostrar a la población. Y luego, otra de las cosas de las que nos sentimos también muy orgullosos es cómo colaboramos con colectivos que empiezan y que de repente les hemos visto crecer, ¿no? Entonces, como ejemplo, pues ponemos a Basurama, ¿no? Ya conocido, pero cuando vinieron aquí eran un grupo de arquitectos maravillosos y fantásticos, pero les hemos visto crecer, han crecido con nosotros, se nos han hecho mayores y se han ido. Claro, es normal, pero eso es lo interesante, que nosotros damos esa facilidad para que se puedan llevar a cabo esos laboratorios o esos inicios de determinados colectivos que luego crecen y se nos han hecho muy grandes y que están haciendo intervenciones fantásticas en el entorno urbano, en diferentes lugares favorecidos. Una maravilla, pero ¿dónde surgió? Pues con el apoyo de la Casa Encendida, en un momento concreto, donde hay que darles esa oportunidad. Otros colectivos que crecieron con nosotros, Urbanación, pero Urbanación nació, creció un poquito y murió. Entonces, bueno, pues ya está, colectivos que crecen y desaparecen con el tiempo. Y una de las cosas que siempre queremos mantener aquí viva en la Casa Encendida es que todas las iniciativas que pueda tener la población, nosotros o la ciudadanía, que sean interesantes, las queremos acoger, siempre escuchamos, siempre respondemos. Damos cabida a todas esas propuestas, en algunos casos las aceptamos, en otras pues no nos encajan o no les vemos la viabilidad o intentamos ayudarles pero no les damos cabida aquí. Y eso creemos que también es una parte que permite reflexionar en torno a cuáles deberían ser los proyectos que debemos acoger en nuestro entorno más próximo. Y eso es lo que quería contaros. Luego, si tenemos un huequillo, pues podemos hablar más específicamente de otras cosas que estamos haciendo en la casa. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Me estaba recordando esto el otro día, leía y hablaba con Enrique Martínez Castiñani, que tiene un blog en el que comentaba que ojalá que todos estuviéramos tan incorporados en nuestro día a día la necesidad de incorporar criterios de cultura, de desarrollo sostenible, etcétera, como tenemos incorporado el gimnasio. ¿Por qué vamos al gimnasio? Que a casi nadie nos gusta, pues porque pensamos que nos hace sentir mejor y esa necesidad íntima que sentimos la llevamos a cabo con ese esfuerzo, ¿no? Pues ojalá algún día incorporemos toda esta necesidad con estas actividades educativas que hacéis, pues que cada uno salga aquí con un poquito de conciencia de que es algo bueno para él, no porque tenga que hacerlo por los demás, sino por él mismo, ¿no? Entonces así se construirá más rápido. Va a intervenir Evelio Acevedo, incorporó a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en 2012 como director gerente. Anteriormente trabajó para Barclays Bank como director de responsabilidad corporativa y director gerente de la Fundación Barclays. En Barclays emprendió diversas responsabilidades, creando diversas áreas y asumiendo otras funciones, tales como director de inversiones extranjeras,
director de gabinete del CEO para España y Europa continental, director del Servicio de Atención al Cliente y director de Comunicación Externa e Interna. Hasta ahora, su experiencia profesional siempre ha sido en la industria financiera, trabajando también para el Banco Sabadell en Madrid y en Londres, en Banca Corporativa y Comercio Exterior, y en el Banco Santander en Madrid, en la División Internacional. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa en el Centro Español de Nuevas Profesiones de Madrid. Ha hecho un Executive Program en Responsabilidad Social Corporativa en el Instituto de Empresa y múltiples seminarios en materias relacionadas con sus responsabilidades. Evelio, por favor. Bueno, gracias, Elena, por esa introducción. Como veis, yo soy un claro ejemplo del reciclaje, ¿no? Porque he pasado por diferentes sectores y por muchas actividades, lo cual es muy enriquecedor. Yo soy una prueba evidente de experiencia. Dice que reciclarse es muy enriquecedor y muy bueno. Bueno, esto de ser el último que interviene siempre tiene este riesgo, que al final te quedas sin tiempo, así es que yo voy a procurar ser rápido, y espero que sí. Pero me vais a permitir que haga primero una pequeña introducción de qué es el Museo Thyssen. La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza es lo mismo que el Museo Thyssen. Digamos que la identidad jurídica es la de fundación, aunque todos lo conozcamos como Museo Thyssen-Bornemisza. Y esa es nuestra misión. Somos una entidad estatal, 100%, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la conservación, estudio, pública, exposición y difusión de las obras de arte que alberga y exhibe el museo. Esa declaración, esa misión, es una declaración, yo entiendo, absoluta de sostenibilidad, porque estamos hablando de mantener, de conservar y también de divulgar bueno, cuál es ese patrimonio que tenemos en el Museo Thyssen y que afortunadamente nos pertenece a todos los españoles. Esto es una cosa que me gustaría dejar clara porque últimamente sí es una idea que se confunde, se piensa que es privado, se piensa que es mixto. No, es una institución pública, estatal 100%. La colección del Thyssen se compró por el Estado español hace 25 años. Este año cumplimos 25 años. Y bueno, lo que sí tenemos es, junto con esa colección Thyssen-Bornemisza, que son 857 obras, un préstamo de la baronesa Thyssen, algunas obras de su colección privada, de las cuales exponemos 200, ¿no? Y sí me gustaría también, dentro de este foro en el que se está poniendo mucho el foco, lógicamente, en la sostenibilidad energética y en estos factores, ¿no? También, bueno, poner un poco, destacar la importancia de esa sostenibilidad que los museos tenemos en nuestra misión, que es la sostenibilidad de nuestra alma, de nuestra esencia como civilización, es decir, de una serie de intangibles que son los que están contenidos no solamente en el valor del patrimonio de las obras que nosotros estamos cuidando, sino que es el mensaje que se está transmitiendo en todas esas obras, ¿no? Una colección de arte como la nuestra, por ejemplo, que abarca 8 siglos de historia, no solamente es el conjunto de unas obras bellas, hermosas, sino que además es el mayor testimonio de lo que ha sido la evolución del hombre, la evolución de la vida, en este caso occidental. Nosotros tenemos una colección con arte español, europeo y norteamericano. Por lo tanto, ¿cuál ha sido ese desarrollo, esa evolución de la civilización occidental, de los seres humanos, ¿no? Cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros principios y nuestra cultura, que no debemos de olvidar en ningún momento, sobre todo si nos estamos planteando perdurar y mejorar lo que somos. Esa es la diferencia. Entendemos que como museo, por supuesto, tenemos una misión social que no solamente es esta que os decía, de conservar esa colección de arte, sino que realmente jugamos un papel social dentro de una comunidad cada vez más importante, ¿no? Tenemos para nosotros nuestro modelo gira y se enfoca en todos esos públicos, los visitantes, nuestros propios empleados, que no podemos olvidarnos, que son fundamentales también, los proveedores y la comunidad artística, investigación, sociedad, dentro de toda esa filosofía de sostenibilidad en todos esos ámbitos. Y brevemente, nuestro enfoque en responsabilidad corporativa y sostenibilidad es una contribución a la educación y a la integración social, y ahí es donde entendemos, como os decía antes, que tenemos un valor fundamental
como complemento de los programas educativos del colegio, por supuesto de la educación que cada uno debe recibir en su familia, pero yo creo que somos ese complemento que le da una dimensión distinta y un enfoque diferente de lo que, de dónde estamos y a qué pertenecemos, ¿no? Y además un factor de integración social fundamental también. La cultura, en definitiva, es lo que te permite familiarizarte con la cultura, es lo que te permite familiarizarte con un ambiente, un entorno y, por supuesto, evitar pues todas esas confrontaciones y esos tópicos y prejuicios que, lamentablemente, en el mundo de hoy parece que están recuperando protagonismo, ¿no? No os podemos olvidar tampoco, y a mí siempre que hablo del papel de los museos y de la cultura, es el impacto económico que implica la actividad cultural también. Nosotros somos, los museos, me refiero en general, somos un elemento fundamental en la promoción de Madrid como un destino turístico-cultural. Eso, evidentemente, es una palanca económica de primer orden. Madrid recibe aproximadamente 9 millones de visitantes. Nosotros estamos recibiendo el Thyssen 1.100.000 y la verdad es que esos visitantes que vienen a la ciudad atraídos por la oferta cultural, entre otras cosas, y la oferta cultural amplia en Madrid no tiene sol y playa, evidentemente, y en cultura podemos meter pues desde un buen restaurante hasta un buen espectáculo, aparte de los museos me refiero, ¿no? Por lo tanto, eso es una generación de empleo y de actividad económica. Derechos humanos, igualdad y diversidad, es algo que nosotros está en nuestra declaración de principios y lo practicamos en nuestras políticas de conciliación, igualdad, de oportunidades, accesibilidad, pensando en diferentes públicos. Y yendo directamente, consumo responsable y sostenibilidad, que son esos dos aspectos en los que más nos estamos enfocando en esta conferencia, pues para mí hay un paradigma de lo que es la sostenibilidad, que es la restauración. O sea, ser capaces de conservar en perfecto estado una obra que tiene 800 años y poderla disfrutar y poder garantizar que se va a seguir disfrutando de ella en los años venideros y las generaciones venideras, me parece que es el paradigma de lo que es hacer sostenible algo, ¿no? Que no estamos permitiendo que perdure y además cada vez en mejores condiciones. Y también miramos la sostenibilidad con una visión hacia el futuro. Para eso están las nuevas tecnologías en las que un museo se tiene que apoyar cada vez más. En el Museo Thyssen, desde el año 2013, implantamos un programa estratégico a 5 años basado en 3 ejes fundamentales, con una visión muy clara de una transformación del modelo museístico que queríamos vivir. Y es una transformación, pues simplemente situándonos en el mundo en el que estamos. Queremos hacer, y estamos haciendo, un museo mucho más equilibrado entre lo que es la vida real, el visitante que entra por la puerta, y el mundo digital, el mundo virtual, con esa aspiración de cumplir mejor nuestra misión, de poder llegar a muchísimas más audiencias, a muchísimos más públicos y de divulgar mejor esos conocimientos, ¿no? La tecnología es uno de los ejes estratégicos de ese plan, es uno de los ejes fundamentales de ese plan estratégico. Precisamente esta semana, la nueva web de tienda está funcionando ya, pero mañana vamos a anunciar la nueva web del Museo Thyssen con 3 aspectos fundamentales. El de educación, que para nosotros, como os decía, ha sido uno de los leitmotivs, de las actividades en las que nos encontramos más reflejados y más comprometidos. La web global del Museo Thyssen, por supuesto, y la de la tienda. Es una web mucho más pensada para el visitante, también mirándolo desde una perspectiva de cliente y intentando pues que obtenga y conozca lo mejor posible todo lo que podemos ofrecerle. En ese sentido, con ese ánimo de divulgar el conocimiento de la colección, somos el primer museo de España que se incorporó al programa de Google Arts. Estamos en Second Canvas también y tenemos un programa amplísimo de publicaciones digitales
para todo este proyecto tecnológico, fundamentalmente, contamos con el patrocinio de la Fundación BBVA y de la Fidelity Foundation, que es una fundación de uno de los fondos internacionales más importantes del mundo, fondos de inversión, pero que tiene la sensibilidad de preocuparse por el desarrollo de las instituciones culturales. Es un programa internacional, presentamos nuestro proyecto de nuevas tecnologías y bueno, nos quedamos encantados porque nos lo aprobaron y decidieron que nos lo financiaban. Así es que todo esto, en definitiva, entendemos que está haciendo también a la institución más sostenible. Ese es uno de los objetivos también, porque cuando pensamos en sostenibilidad no tenemos que pensar solamente en ese aspecto de puertas para afuera, sino que también debemos de garantizar la sostenibilidad de nuestra propia institución, porque entendemos que es un valor para las futuras generaciones. Yendo en concreto a las actuaciones energéticas, seguimos un programa, nos hemos puesto unos objetivos desde el 2010 al 2016 en reducción de consumo eléctrico, hemos conseguido rebajar un 27,67%. Y lo que vamos a abordar ahora, este año, es esa sustitución en la iluminación LED. Eso será un gran ahorro. La verdad es que, bueno, desde el propio año 2013 estamos intentando abordarlo. Aquí hay un problema de recursos, de presupuesto. Finalmente conseguimos que fuera la Fundación La Caixa la que nos patrocinara el cambio. Es una transformación muy cara, pero bueno, hay que hacerla y además bueno, luego tiene su impacto también a la hora del consumo. En el gasóleo estamos bajando también considerablemente el consumo. Todo esto se hace a través de controles que hemos implantado, controles automáticos también, y el consumo de agua también está estabilizado. Tenemos un plan general de sostenibilidad y bueno, la verdad es que el consumo en el museo no solamente, o sea, el consumo de agua es muy importante también porque no solamente es la luz un factor determinante, sino que la climatización es fundamental en una institución como la nuestra. Las obras tienen que estar garantizadas en todo momento en su óptima circunstancia y condición, ¿no? Y para eso hay un control automático que además está funcionando 24 horas, 7 días a la semana, es decir, el museo no cierra nunca. El Thyssen solamente hay 3 días al año que cerramos, pero en cualquier caso la climatización y todas esas condiciones de conservación tienen que estar funcionando permanentemente, no pueden apagarse nunca, ¿no? Hemos instalado algunos instrumentos o herramientas que nos ayudan también en ese control, como las cortinas de aire que impiden en el hall, lo conoceréis, el museo es un hall enorme, entonces es un punto, la puerta está permanentemente abriendo y cerrando porque la gente entra y sale, y eso era un foco importantísimo de pérdida de climatización, de calefacción, y bueno, pues esas cortinas nos ayudan, fueron también por citar algún ejemplo en concreto, ¿no? Reciclamos residuos de todo tipo. La tecnología también, a través de la tecnología intentamos desarrollar ese espíritu de filosofía verde, ¿no? El green, con equipos que tienen un menor consumo, un mayor almacenamiento. Y luego lo que os voy a contar ahora es una iniciativa que tuvimos en el año 2012, esto es muy breve. Va un poco en la línea de lo que Fernando nos estaba contando, de medir el impacto del CO2 en las exposiciones. Nosotros en el 2012 tuvimos una exposición de Hopper que ha sido el récord histórico del Thyssen, con casi 330.000 visitantes. Además, las exposiciones de Hopper es algo bastante único porque es un autor con muy poca obra y además muy dispersa. Y realmente se hacen a lo mejor cada 15 años. Después, con anterioridad a la nuestra había habido una en Londres 15 años antes. Por lo tanto, era una oportunidad también de tener una diversidad mayor de públicos, ¿no? Es un estudio muy enfocado, no se ve mucho ahí, ¿no? Es un estudio muy enfocado a lo que es ese impacto de la exposición en sí, parcialmente, porque no tenemos en cuenta otros aspectos como los que tú has mencionado del montaje. Pero, vamos a ver, porque así lo veo yo también mejor. Bueno, si se me bajan los pantalones,
Es que ahora los hacen no sé por qué los hacen súper estrechos. Será para ahorrar tela. No sé. Bueno, la huella de Hopper, la exposición estuvo 96 días en un espacio de 1.020 metros cuadrados habilitados y asistieron pues, más de 320.000. ¿no? En total, el resultado fue que el impacto había sido de 3.575 toneladas de CO2. Esto dicho así, a ninguno de nosotros nos dice gran cosa, porque son dimensiones muy abstractas y no sabemos tangibilizarlas, ¿no? Pero sí es muy útil compararlas con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esa exposición es el equivalente a las emisiones que producen 5 conciertos del World Tour 360 grados de U2, ¿no? Bueno, ya nos vamos haciendo una idea, más o menos, de lo que estamos hablando, ¿no? Y también equivale a las emisiones de 3 partidos de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Se necesitarían 709 encinas en un año para poder absorber este impacto. Nosotros nos enfocamos en cómo se generaba ese impacto, esas toneladas, y fundamentalmente el impacto venía de los visitantes, en un 91%. En este caso porque eran visitantes que además venían de muchos sitios, no solamente de Madrid o de alrededores o de España, sino que realmente una exposición de este tipo te atrae visitantes internacionales. Veíamos ahí cómo habían llegado al museo. Esto evidentemente es un ejercicio de muestreos, de consultas, ¿no?, a los visitantes de la exposición. Un 30% venían a pie, 27 en coche, 23 habían utilizado el metro y el resto autobuses o tren. Ese era el 91%. El desplazamiento de los visitantes, desplazamiento in itinere, gestión de residuos, combustión fija, son elementos que después pues estaban teniendo en cuenta también en el otro cuadro, que era solo realmente es el 8%. Lo que pasa es que aquí, dentro de ese 8%, lo que hemos identificado son estos factores, y los que os he mencionado son menores, ¿no? Pero ese 5% es el transporte de cuadros, el consumo eléctrico, consumibles y viajes de empresa. O sea que realmente el grueso es la movilización, en este caso, de los visitantes que llegan a la exposición. Bueno, aquí hicimos también unos diferentes escenarios, considerando si hubieran venido por otros medios, y simplemente el transporte de las obras, que veíamos que era bajo, que era solamente el 5% de ese impacto, teniendo en cuenta que además los cuadros venían muchos de Estados Unidos, algunos de Europa. Bueno, ¿cuál es la conclusión? No tenemos mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso, hemos conseguido de alguna forma identificar qué impacto tiene una exposición de este tipo, y la conclusión, además, a la que llegamos nosotros es que lo importante, si no hubiéramos hecho esta exposición, solamente 1.136 personas habrían podido ver esas obras que en un momento determinado se juntaron en Madrid, ¿no? Porque esas 1.136 personas desplazándose por esos puntos, que es donde estaban los museos que albergaban las obras, hubieran consumido o hubieran provocado el mismo impacto que nuestra exposición. Bueno, es una forma de entender que solo por eso ya merece la pena hacerlo, ¿no?, independientemente de otras consideraciones. Bueno, y casi es mejor si tenemos algún momento de atender preguntas o de... Gracias. Bueno, ahora tenemos a continuación a Fernando Muñoz, que nos va a hablar cómo incorpora la perspectiva medioambiental en su diseño, en su trabajo como diseñador de exposiciones. Ayer decía Laura Pardo de Julis Bicycle que Fernando le había comentado que se había inspirado en los principios que ellos habían desarrollado y cómo habían trabajado. Así que, Fernando, leo tu currículum antes de que te dé la palabra. Él es el fundador de Smart and Green Design, está especializado en ecodiseño y auditoría medioambiental de exposiciones, museos e intervenciones de carácter efímero. Es arquitecto por la ETSAM y máster en construcción sostenible por la Oxford University. Es profesor de proyectos en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Ha desarrollado una metodología de análisis y diseño de exposiciones basada en la reducción de impacto ambiental, que fue seleccionada en 2015 como finalista de los premios anuales de investigación convocados por The Royal Institute of British Architects.
Desarrolla protocolos de implantación de políticas medioambientales en museos y centros de exposiciones de acuerdo a las normativas elaboradas por la industria cultural internacional. Y hoy Smart and Green Design está centrado en el proceso de cambio que se está produciendo en la percepción que el gran público tiene del arte y la cultura, diseñando experiencias culturales envolventes e interactivas capaces de llegar a todos los públicos. Por favor, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Marta, por tu invitación, porque siempre es bueno poder mostrar lo que hacemos en estos pequeños estudios creativos que estamos intentando sacar adelante. Smart and Green Design, el nombre suena fatal, más en España, ¿no? Un poco prepotente, pero es que no tenía yo muy claro que mi campo laboral iba a ser España. De alguna manera empezó el concepto del estudio cuando estaba terminando los estudios en el máster que estaba haciendo en construcción sostenible, y pensé que un nombre que me abriese mercado un poco por aquí y por allí me vendría siempre mejor que algo como demasiado español, ¿no? Cuestiones, no sé si son muy correctas. Bueno, en fin. El tema es que yo llevaba casi 5 años colaborando de forma esporádica con algunas empresas de montaje de exposiciones y realmente vivía horrorizado, ¿no? y asustado continuamente por el despilfarro, el gasto absurdo de energía en todos los sentidos, humana, económica, ¿no? y real, ¿no? En lo que tiene que ver con electricidad, con cualquier cuestión. Entonces, no sabía muy bien qué hacer y después de varios años de crisis decidí probar en Inglaterra a mejorar la formación, porque aquí en España, sinceramente, no encontraba nada. Estábamos en el año 2012-2013, en estos últimos 3 o 4 años la verdad es que han salido para adelante iniciativas bastante interesantes que ojalá hubieran estado aquí antes. Hubo 2 documentos que me marcaron y que me llevaron a tomar la decisión de irme. El primero fue el Sustaining Great Art que desarrolla Julie's Bicycle con el Arts Council, un documento fantástico que todos deberíamos leer. Era la primera edición, era el 2013, y ya lo contó ayer Laura, con lo cual no me entretengo. Y el segundo es el Museums 2020, un estudio que han llevado desde el Museums Association durante 2 o 3 años, preguntando a todos los museos, gerentes, directores, usuarios, cómo perciben el museo del futuro, y una de las principales conclusiones, y la que a mí más me tocó el corazón, es que el museo cada vez pierde más su contenido estable en favor del contenido inestable, es decir, las cosas que van y vienen, y una clara vinculación de la experiencia de usuario, sobre todo en las generaciones más jóvenes, donde la pasividad no se contempla como opción, sino que está desapareciendo, frente a una total interactividad y una experiencia espacial que cada vez gana de alguna manera mayor importancia y que tiene que ser muy inmersiva, ¿no? Tenemos que conseguir que la gente decida venir a una sala de exposiciones en lugar de solamente ver los contenidos por Internet, ¿no? Y eso al final es una cualidad que tiene que construir el espacio. En ese sentido yo me empecé a plantear, y después de leer los documentos de Julie's Bicycle, donde analizan y generan estas herramientas que contaron ayer para todos los museos, donde volcando sus datos de una manera muy fácil, saben la huella de carbono y el impacto ambiental de su edificio. Pero Julie's Bicycle en aquel momento no desarrollaba con gran detalle el impacto ambiental de las exposiciones que están dentro de esos edificios, ¿no? La hermana pequeñita. Pensé que era un nicho de investigación interesante y empecé todo mi proceso de investigación en Inglaterra tuvo que ver con saber cuál es el consumo de una exposición frente al consumo de un edificio, porque a lo mejor es tan ridículo que no merece la pena hacer el esfuerzo de desarrollar técnicas constructivas o de diseño sostenible. Como dijisteis, tuve la suerte de que me seleccionaron el proyecto entre 3 finalistas del RIBA, y eso pues me ha abierto bastantes puertas, sinceramente, para poder poner en práctica una metodología que a priori es incómoda para las organizaciones, ¿no? Eso no lo puedo negar. Siempre he tenido la sensación desde que acabé la carrera, y también viendo a mis colegas arquitectos, y es que nos caemos fatal, ¿no? En general, ¿no? Sí, y es verdad, ¿no? Somos como creídos, prepotentes, demasiado, toda una serie de cosas que es verdad. Entonces, cómo no, a la hora de contratar un arquitecto, la gente, hay veces que no le queda más remedio, pero en las exposiciones hay otras alternativas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para convencer que me contraten a mí? Pues pensé hacer una encuesta con un objetivo oculto, que era saber por qué nos tienen manía, y al mismo tiempo como intentando sacar información sobre otras cuestiones realmente medioambientales, ¿no? Me interesaba sobre todo, por supuesto la encuesta la tuve que hacer en Inglaterra, porque es que aquí nadie contesta a este tipo de, ¿no?
de iniciativas y allí tuve la suerte de mandar mails a casi 60 instituciones y recibir respuesta de la mitad, que es una barbaridad, ¿no? Y en un tiempo récord de un mes. En esta encuesta, básicamente, se clasificaban, digamos, las personas que intervenían en aquellos museos que sí que tienen una política medioambiental clara y transparente y los que no. Y yo, sobre todo, empecé a preguntarles a quién contratas tú, en qué porcentaje subcontratas este servicio o hasta qué punto lo haces de manera interna. Diseñadores gráficos coinciden y bastante alto el porcentaje. ¿Por qué? Porque se han sabido adaptar a la era digital, ¿no? Han sabido suplir el nicho que es necesario para muchas veces el sector de la cultura. Perdón, me he pasado uno. La iluminación, lo ha dicho Pedro, es la clave, el primer paso que han dado todos los museos, que es pasar a focos LED. ¿Por qué? Porque es súper fácil contrastar el beneficio de consumo y de ahorro en la factura. Por lo tanto, los técnicos en iluminación, a pesar de que hay un bajo porcentaje de subcontratación de estos servicios, sin embargo, hay un 100% de interés en los gestores en hacer un cambio en la tecnología. No siempre a través de un profesional, muchas veces es comprar el foco directamente, ¿no? Me pareció interesante, pero los números se acercaban. Pero claro, ¿qué pasa cuando llegas a hablar de los arquitectos, ¿no? Los que no tienen política ambiental los contratan bastante más que los que tienen política ambiental. ¿Por qué? Pues obviamente es intuitivo, ¿no? Desconfían de nosotros. Y los que sí nos contratan, pues ¿por qué? Pues me temo que por inercia, no porque realmente crean que tengamos mucho valor añadido, ¿no? Todas estas conclusiones son fruto del análisis de 35 preguntas y de una valoración cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una parte como interna o subjetiva en ella. Pero bueno, sí que es verdad que hay cosas objetivas. Las instituciones con política medioambiental tienen un equipo interno normalmente mayor y con un grado de preparación superior a las instituciones sin política ambiental, donde se genera la necesidad de la subcontratación. Normal, es obvio, ¿no? Y la gran clave en la sostenibilidad en las exposiciones, tienen almacenes para guardar sus vitrinas, sus paneles, sus peanas y poder reutilizarlas. Esto es como para mí un gran hallazgo, una tontería y la clave de la gestión y de la vida de los soportes que tanto esfuerzo y energía requieren, ¿no? Sin embargo, tienen un problema, ¿no? Y ellos mismos de alguna manera lo confiesan, y es que esta reutilización permanente y esta no contratación de diseñadores externos genera una tipología de exposición repetitiva que al final lo que hace es un público aburrido. Muy sostenible, pero aburrido tampoco es bueno, en el sentido de que al final la gente deja de ir a las exposiciones, ¿no? Y ahí sí que tienen claro las instituciones un poco menos comprometidas que les interesa el efecto wow, ¿no? O sea, tú tienes que sorprender, enganchar y generar una experiencia como un poco nueva. Total, ¿qué es lo que nos falta a los arquitectos? Pues sinceramente, una serie de herramientas, estamos totalmente obsoletos, unas herramientas que consiga convencer de que seguimos siendo capaces de hacer efecto wow y al mismo tiempo cumplir con los objetivos, digamos, por simplificar, de reducción del impacto ambiental en nuestros diseños, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Y ahí es donde para mí entra Juris Bicycle, ¿no? Me leo todos los documentos que hacen, todas las iniciativas, las AIG Tools, todos los informes vinculados al mundo del teatro, etcétera, etcétera, y bueno, ya está mi tesis, ¿no? Lo voy a pasar al mundo de las exposiciones temporales, siguiendo un poco como todos sus pasos. Además, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres sostenible o tienes un producto que es eco? Pues solo lo demuestras con un dato. Problema, no hay datos con los que comparar. Vale, vamos allá. Pasos. Lo primero, analizar la metodología que existe en generar una exposición desde todos los ámbitos. Aquí tenemos 4 grandes actores, la institución, los comisarios, el equipo de diseño y el equipo de montaje. Por ahora trabajan de manera independiente y lineal, sin una coalición desde el principio, compartiendo como objetivos y recursos, es imposible sacar adelante un proyecto sostenible. Yo lo que incorporo en mi trabajo es una lista de preguntas que tienen que hacerse todos estos actores en cada uno de los pasos que hay en una exposición.
las respuestas que habitualmente se dan y cuál es la respuesta correcta que tienen que dar, ¿no? La roja frente a la verde. De esta manera, de una forma muy sencilla, sin cambiar la estructura ni el funcionamiento de una entidad, es más o menos fácil entender en qué nos estamos equivocando. Segundo, el análisis de ciclo de vida de una exposición para saber en dónde aparece el carbono, la energía, dentro de los 4 grandes ámbitos que se generan en la necesidad de cálculo de la huella ambiental. La primera es los materiales y cómo se producen los soportes. La segunda es los transportes que se requieren, no solo para las obras, sino también los transportes internos a la hora de generar el producto y los transportes de personas en toda la cadena, en todo el proceso. Por supuesto, la energía, electricidad, gas, petróleo, etcétera, que se necesiten, tanto dentro del edificio como fuera, y los residuos. Todo esto lo que hace es básicamente ordenar la información, contactar bases, o sea, localizar bases de datos, ponerlo junto en una serie de tablas de Excel que están un poco interconectadas, y con eso lo que tenemos es una calculadora de carbono bastante sencilla, do it yourself, que cualquiera casi que puede hacer en su casa, ¿no? Con un poquito de orden. Esta calculadora de carbono es un pelín más elaborada que la que ofrece Julie's Bicycle a propósito, porque nos permite vislumbrar en cada uno de los 6 pasos que tiene una exposición y aplicados a cada uno de los 4 actores que intervienen, si se está haciendo bien el tema o no, o de qué manera se puede ahorrar. Al estar todos los datos interconectados, siempre hay una variación del cálculo final, de la huella final, con lo cual nos permite jugar mucho a contrastar y a ser eficientes en uno u en otro campo. Todo esto tiene un problema. Se necesitan generar unas tablas más o menos sencillas con las que rellenar datos y que ofrecer a las entidades para que no suponga un problema en la recopilación de información, y asimismo también a las contratas, ¿no? Y por supuesto a los diseñadores. Al final conseguimos tener una huella de carbono, decimos que somos muy sostenibles, pero claro, como no hay otras huellas de carbono de referencia de exposiciones, pues no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo podríamos hacer mejor. Primera gran tarea, si no empezamos a calcular la huella de carbono de todas nuestras exposiciones, no tendremos una base de datos con la que empezar a comparar y generar un poco como los listones. Y ahí es cuando yo me vengo a la casa encendida y les pido ayuda en el proceso del estudio, de que por favor me dejen acceder a todos sus datos, a lo que ha contado Pedro, de cómo están gestionando su huella de carbono, el impacto ambiental, que me dejen echar un vistazo, y lo que me doy cuenta es que son muy conscientes de que recogen una cantidad de información, pero hay una pequeña parte que se les escapa, que tiene que ver con las exposiciones de una manera más concreta, más mirando con lupa. Faltan datos, y para eso pues lo que les pido es toda la información muchísimo más detallada de uno de sus trimestres, con 3 exposiciones que tienen 3 tipologías totalmente distintas, lo cual permite también establecer una perspectiva más amplia, con la que completar los datos que faltaban y llegar a encontrar patrones de comportamiento asociados a tipologías de exposiciones que, como veis, varían enormemente. Los resultados alucinantes, como el hecho de que más del 50% del consumo en todas las exposiciones viene únicamente del transporte, de transportes que en un momento dado pueden ser más o menos, digamos, caprichosos, de comisarios o de personas que tienen que comprobar alguna cosa en Nueva York, ¿no? Que a lo mejor se puede resolver por Skype. Pues ese tipo de impactos son brutales en este tipo como de cálculos. Lo mismo con los materiales, ¿no? Hay una cierta tendencia y una inercia a que todo sea DM, que se pegue o que se clave para que luego sea fácil de destruir, ¿no? El ensamblaje un poquito más complejo no compensa porque es un poquito más caro y a la empresa de producción le genera un poquito más de problemas. Y una clara constatación de que, sin quererlo y tal, en el mundo de la gráfica, que es una partida importante en las exposiciones, hay un uso permanente, excesivo, de plásticos y de PVC. Con respecto a la energía, mi gran hallazgo es que gracias a la iluminación se reduce de una manera muy importante la huella, pero que generar dispositivos de alguna manera de apariencia compleja, porque muchas veces las cuestiones que tienen que ver con el diseño y lo ecológico están un poco contrapuestas. Parece que hacer un diseño, una exposición sostenible, tiene una cosa un poco así como hippie, trasnochada y de color cartón, y nada más lejos de la realidad. Y eso es lo que yo un poco trato de hacer desde el estudio. La energía que se requiere en generar un soporte complejo es casi la misma que la energía que se requiere en generar un soporte simple. Por lo tanto, hagamos cosas complejas en el sentido de montaje, desmontaje, almacenamiento, estandarización, etcétera. Perdón, le estoy metiendo prisa por ese gesto porque se nos ha ido un poco de tiempo. Pues yo necesito...
Si me quedo a medias, no lanzo, en fin, Adelante. voy a intentar hacerlo más rápido. Residuos es la gran batalla en el tema, ¿no? La reutilización frente al reciclaje. Bueno, paso por encima. Total, la conclusión es que las exposiciones en la casa encendida generan el 18,6 de la huella de carbono y que haciendo una auditoría desde el diseño se puede reducir a la mitad, es decir, que pues conseguiríamos generar en la casa encendida una reducción de su impacto ambiental de forma anual de hasta casi un 10% solamente con un control del diseño, ¿no? Eso es una oportunidad porque muchas veces las estrategias para la reducción de la huella no sabéis ya de dónde sacarlas, ¿no? Ya tienes los LEDs, ya has reducido la factura, bueno, pues a través del diseño, por ejemplo, es fácil. Problema con esto. ¿La reducción es significativa? Sí, pero no vale puntualmente. Hacerlo en una exposición no sirve de nada. El camino mínimo para que una entidad consiga resultados es de un año, ¿no? Todas las exposiciones que se generen ese año. Porque además el ecosistema de una persona controlando todas esas exposiciones al mismo tiempo te permite la perspectiva de cómo generar el reaprovechamiento de la manera óptima. Si cada vez que tienes una exposición llamas a un diseñador, por muy ecológico que sea, se encuentra con un campo de batalla como absolutamente árido del que no sabe dónde tirar, ¿no? Esto lo paso, pero principal, este 0,1% que yo solamente era capaz de ahorrarles en los residuos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la tendencia natural es a que a pesar de que se recicle todos los componentes de una exposición, el reciclaje también genera contaminación, ¿no? La cuestión no es reciclar, es reutilizar. Reutilizar es complejo porque significa generar itinerancias y generar itinerancias genera una infraestructura y una logística pues también compleja y que no siempre es fácil, pero este es el modelo, ¿no? O sea, cuando no sabes qué hacer, cuando todas tus exposiciones, por mucho que calcules la huella de carbono, no tienes con qué comparar, pero tú quieres ser proactivo, solamente puedes pensar de una manera que es generar un producto suficientemente atractivo para que muchas instituciones lo deseen y deseen llevárselo, con lo cual se facilite el camino de la itinerancia. Y en ese sentido, yo pasé a la práctica pues, haciendo mi primera exposición. Me ofrecieron la oportunidad de hacer el diseño de una exposición que inauguró en 2014 sobre Nikola Tesla, que para mí, y como ya salió ayer, es uno de esos personajes que son capaces de unificar el espíritu artístico con las ciencias, con las humanidades, con la invención, con la creatividad, con la ilusión. Y me ofrecieron, además de hacer el diseño, poner en práctica esta metodología, calcular la huella de carbono y, además, yo generé este vídeo. Este vídeo está pensado en las para que lo vean las instituciones, ¿no? O sea, ¿Tengo que dar aquí para que empiece? No, cuando tú digas lo pones. Aquí. ¿No? Bien. Lo ponemos si queréis. Bien. Esta exposición, el componente fundamental que tenía es que, aparte de calcular su huella de carbono y de que se diseñó desde el más absoluto control de las 4 R's, ¿no? El reducir, reutilizar, reciclar, bueno, etcétera, habla de un personaje que es el que ha generado el patrón de consumo y de comportamiento que tenemos hoy en día. Es él, de alguna manera, es el inventor de la corriente alterna. Gracias a él surgen las centrales eléctricas, gracias a él en las ciudades tenemos iluminación y electricidad, y no gracias a Edison, ¿no? El gran ladrón del protagonismo de Tesla. Esta exposición, por lo tanto, tiene esta cualidad de unificar no solo un proyecto ambicioso para mí a nivel de diseño, sino un proyecto ambicioso y coherente con arrancar una nueva conceptualización o una forma nueva de entender el diseño de exposiciones desde el respeto medioambiental, pero desde la experiencia inmersiva que a mí me interesa, ¿no? Toda la exposición está diseñada con un único material. Todos los soportes son cartón reciclado. Claro, ni tiene color marrón, ni se ve el canto, y a través del cromatismo consigues estructuras que aparentemente pues, podrían ser de lacado, ¿no? Que generarían el 5 veces más de huella. Toda la gráfica, todos los soportes, los paneles, en fin, cualquier elemento de comunicación está estandarizado para optimizar el consumo de las grandes planchas, que se puedan almacenar fácilmente, redistribuir y recolocar en cualquier otra sede. Se imprimen a 2 caras para que en función del espacio pueda tener un uso doble, y por supuesto la exposición trabaja con el concepto de la economía circular.
Todos los soportes están pensados para un ensamblaje sencillo, un montaje rápido y un fácil reaprovechamiento. Y, por supuesto, son ligeras. El cartón y la huella de carbono tienen que ver mucho con la ligereza. A priori hay una ley que se suele cumplir. Cuanto más pesado es un material, mayor impacto tiene en el medio ambiente, ¿no? En este sentido, el cartón es una de las materias primas más interesantes. Y además hemos utilizado paneles que ya en su fabricación contaban con los sellos FSC y que venían como de cultivo ecológico. Una de las claves de esta exposición es que tiene pocas piezas que hayan tenido que viajar. Casi todos los elementos de carácter científico se han conseguido a través de los museos como el MUNCIT y entidades locales, intentando reducir al máximo uno de los principales impactos que os contaba antes, que es el transporte. Hemos eliminado todo lo que hemos podido, la existencia de correos, y hemos dado una gran importancia a los recursos audiovisuales. ¿Por qué? Porque con una buena prescripción de equipos con deficiencia energética y con una marca A o A+, el impacto de la tecnología y de los audiovisuales, que llegan a llenar hasta el 50% de los contenidos de la exposición, representan un porcentaje ridículo, ¿no? A la hora del cálculo de la huella. Todo esto que veis aquí son piezas que vienen del MUNCIT, podían haber venido de Belgrado, del Museo de Tesla, pero si hay una igual o que cumple la misma función didáctica, ¿para qué va a viajar, ¿no? Cojamos el ejemplo parecido nacional. Visité chatarrerías, sitios de segunda mano, para incorporar elementos decorativos o que hiciesen un guiño al diseño del siglo XIX sin tener que producir elementos nuevos. Todas las telas son de algodón, teñidas aquí en un taller en España, en formato natural, y como veis aquí un poco los audiovisuales solo tienen un impacto de un 11,7 en la huella de carbono global, mientras que llenan más del 50% de la exposición. El equilibrio está bastante compensado. Y por último, yo lo que hago siempre cuando me plantean una exposición en una entidad nueva que no conozco es que por favor me dejen ver todos los almacenes, depósitos y lugares que ellos de alguna manera piensan que tienen cosas que no sirven para nada, ¿no? Y una de las grandes instalaciones con las que se despedía la exposición, que es esta que veis aquí, es fruto de la reutilización de una serie de fluorescentes y regletas abandonadas en los almacenes y de unas estanterías que estaban llenas de cosas de alguna manera poco prácticas que se trajeron aquí y con las cuales se construyeron esta instalación basada en cajas de luz, que además tiene unos sensores de movimiento para que, ya que no es tecnología LED, sino que es fluorescente, solamente se enciende en el momento en el que hay un visitante. Por último, en la exposición hay un apartado que se dedica exclusivamente a explicar el proceso de diseño, el cálculo de la huella y además se muestran tres grandes reflexiones que hace Tesla en torno a la sostenibilidad, que no lo he dicho, es que Tesla es el primer ecologista de la historia, ¿no? En los años 10, a principios de siglo, en alguno de sus libros escribe frases de este tipo: el carbón y el petróleo deben dejar de ser factores importantes en el sustento de la vida en este planeta. La energía eléctrica obtenida mediante el aprovechamiento de una cascada es probablemente 50 veces más eficaz que la energía de los combustibles. Él diseña la central hidroeléctrica que está en las cataratas del Niágara, por ejemplo, ¿no? Otra de las frases que dice: sean cuales sean las fuentes de energía primaria que pueda haber en el futuro, debemos, para ser racionales, obtener energía sin consumir materia. Y por último, sirvámonos de los rayos del sol que golpean la Tierra incesantemente y suministran energía a un ritmo máximo de más de 1,5 millones de caballos de potencia por kilómetro cuadrado. Bueno, fue difícil y fue un trabajo de equipo, y tengo que agradecer a los comisarios la generosidad y la libertad que dieron a la figura del diseñador para de alguna manera intrometerse en cuestiones que a priori son curatoriales. Y gracias a eso, esta exposición todavía sigue viajando, con lo cual hemos conseguido que de momento, primero, no haya que tirarla y segundo, que a más de 1 millón de personas haya llegado el mensaje a través de una experiencia más o menos sensorial y espacial de que la ecología y la sostenibilidad tiene que ver con nuestra historia, pero también un poco con una cuestión de diseño. Eso es todo.